En la isla de Sulawesi, en el aeropuerto de Palu, un avión de Batik Air estaba alistándose para su despegue. El piloto, el capitán de aquella aeronave llamado Ricoseta Mafela, estaba solicitando el permiso para hacer el despegue en ese día. Sin embargo, él, siendo un hombre cristiano, cuenta que escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo que debía despegar ya, sin la autorización de la torre de control, lo cual no solamente colocaría en riesgo la vida de él o de sus pasajeros, sino también que podría colocar en riesgo su carrera. Pero no dudó ni un minuto y enfiló el avión para despegar de inmediato. Su testimonio dice que cuando había acabado de despegar, un segundo después, veía cómo se desmoronaba la pista que estaba debajo de ellos. Un terremoto estaba destrozando la pista de aquel aeropuerto en Palu. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera obedecido la voz del Espíritu Santo en ese momento? Sin lugar a dudas, 140 personas, incluyéndolo a él, hubieran perecido. ¿Cuán importante es escuchar a Dios? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cuán seguro estamos de ser ovejas del Señor, que escuchamos la voz de Dios para dirigir nuestra vida? Jesús nos plantea este escenario maravilloso. En Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Hay una dinámica en la relación del pastor con la oveja. Y por eso Dios nos llama a nosotros, que somos ovejas de Él, y Él es nuestro pastor. Todos, sin lugar a duda, nos hemos sentido identificados con el Salmo capítulo 23, porque expresa la relación más perfecta en nuestra comunión con Dios. Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas. Puede que como las ovejas no veamos bien las cosas, como las ovejas seamos tercas, ¿no? Seamos tercos al caminar, porque esa es la característica de la oveja. La oveja se desorienta fácilmente, la oveja no tiene visión, la oveja por donde coge una va la siguiente. La oveja no tiene líder dentro de su rebaño, por eso necesita un pastor. Pero cuando el pastor está con la oveja puede sentirse tranquila. Y Jesús da por sentado que la oveja oye su voz. Un testimonio de un predicador que estaba en uno de los Países Bajos en Europa, dice que se reunieron diferentes pastores y se mezclaron las ovejas. Cientos de ovejas en el panorama se había mezclado. Y él estaba muy inquieto cómo iban a hacer para dividir, separar de nuevo las ovejas al final de la tarde, pero él veía a los pastores muy tranquilos, compartiendo, tomando algo, y después de terminar su merienda, cada pastor se levantó con la mayor normalidad y empezó a llamar con su voz a sus ovejas. Y empezó a ocurrir el milagro, que para aquel predicador era que cada oveja se iba solamente donde estaba la voz de su pastor. Y él entendió este pasaje: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Creo que escuchar a Dios es fundamental. ¿Cómo escucho a Dios? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Permítame contarle por lo menos dos cosas. Primero, necesitamos escuchar a Dios a través de su palabra. A través de la Biblia nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Ella, la palabra revelada para nosotros, leyéndola. Por eso Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escucha a Dios a través de la palabra. Lo segundo, toma tiempo para escuchar a Dios en tu oración. No solamente a veces en nuestro tiempo de oración hablamos, pedimos, decimos cosas, pero puedes
poner una adoración, adorarlo a Él y después decirle, sabes, quiero escuchar tu voz. Y vas a empezar a identificar cuando Dios habla a tu corazón. Y vas a empezar a entrenar tu oído espiritual para poder escuchar cuando Dios está hablándote. ¿Cuántas cosas nos podríamos evitar si fuéramos más atentos a su voz? Hoy tú eres una oveja del Señor. Yo soy oveja del Señor. Necesitamos escuchar a Dios en nuestra vida. Y de tal manera que Él pueda decirnos y nosotros obedecer. Dios me dijo, ¿qué hubiera pasado si aquel piloto con el cual comencé esta meditación, Ricoseta Mafela, no hubiera obedecido a Dios? Eso estamos nosotros, en ese mismo escenario. Nuestra vida es el avión y nosotros somos los que estamos allí esperando la orden del cielo para tomar decisiones. No tomes decisiones si no escuchas a Dios claramente. Si no sabemos qué hacer, pues detengámonos un momento. No es malo decir, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer, pero voy a consultar, voy a tomarme un tiempo para meditar, para orar, para hablar con mi papá, para saber qué es lo que debo hacer. Y la gente tiene que aprender que usted y yo somos personas que no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios y escuchamos su voz. Toma tiempo. Tal vez hoy es el llamado de Dios. Tal vez estás en medio de una tormenta de confusión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a abrir las iglesias si eres pastor como yo? Pero estoy en la expectativa de escuchar qué es lo que Él quiere. La iglesia es de Él, nuestra vida es de Él. Y lo mismo podría suceder con su empresa, con su actividad. Recuerda que le entregamos nuestra vida a Jesús y si no lo has hecho, es el momento de hacerlo, de que reconozcas a Jesús como el Señor de tu vida. Así que escucha a Dios, escucha su voz, búscalo a través de su palabra. La Biblia contiene la palabra de Dios para nosotros y puedes empezar a hacerlo. Lee un salmo, lee un proverbio y lee parte del Nuevo Testamento. Empieza a leer el Nuevo Testamento. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y también toma tiempo aparte para escuchar a Dios en silencio. Para nuestra generación, alguna vez escuchamos los sonidos del silencio, ¿no? Era una canción que escuchamos en nuestra juventud. Bueno, Dios habla en medio de los silencios de nuestra alma y de nuestra mente. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque es importante escucharte, aprender a escuchar tu voz. Y quiero, Señor amado, que durante estos días podamos juntos aprender a escucharte y que cada persona que, Señor, se conecta en nuestro tiempo de altar familiar pueda aprender también a escuchar tu voz. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, no te pierdas. Estaremos hablando acerca de cómo escuchar a Dios, cómo poder identificar su voz. Bendiciones.